Ocasión vamos a hablar en el tema: no te dejes consumir por la amargura de la venganza. No te dejes consumir por la amargura. Para que luego entremos a lo que es la aplicación o el consejo que Dios nos da ahora a nosotros acá. Primeramente vamos a hacer mención con respecto a trasladarnos al inicio de estos dos hermanos. Esaú con Jacob, en primer lugar, sabemos que la Biblia llama que eran gemelos. Gemelos, pero Esaú fue el que nació primero. Jacob dice que al verse que no fue él el que nació primero, es decir, el bebé, el niñito ahí en la lucha de nacer, se agarró del calcañal de su hermano Esaú. Se dice en la cultura judía que el primogénito era el que se le abrían todas las bendiciones de la familia. En este caso, esa era lo que estaba para el caso de Esaú. Por ejemplo, dentro de estas bendiciones de la familia, podemos hablar que el primogénito se le daba una segunda porción de la herencia. Al primogénito se le daba la posición de ser el que fuera el jefe de la tribu o de la familia. Y el primogénito también tenía la bendición de que era el bendito de Jehová, era el bendito de Dios. Esto era lo que le correspondía a Esaú. Si usted piensa conmigo y vemos esto, no era algo poco, era una cosa grande. Pues hablar de doble porción, hablar de la posición de ser cabeza, hablar de que era el bendito de Dios, era enormemente una bendición muy grande. Pero en el correr del tiempo, sin duda, Jacob sabía, claro que sí, todo esto. Y Jacob siempre estaba tratando la manera de cómo lograr arrebatar esta bendición a su hermano Esaú. Y realmente eso fue lo que sucedió. Esto lo logra Esaú con trampas. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 25 de este mismo Génesis, verso 27 en adelante, habla de qué manera el tal Jacob se las ingenió con su mamá y lograron el objetivo cuando engañaron a Isaac, haciéndole ver que ese que le llevaba la comida, el guiso a Isaac, era Jacob. Ustedes se recuerdan que la mamá lo vistió con pieles así velludas, porque así eran las manos de Jacob, de Esaú, y le puso así las ropas de Esaú. Y lo que sucedió es que, bueno, logró su objetivo, porque la bendición se la otorgó Isaac
a Jacob cuando no era él el que había nacido primero. En este caso, hermanos, cuando Esaú ve esto, fue una cosa terriblemente incómoda para Esaú. Y tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Pues no era una cosa sencilla lo que había sucedido. Pero pudiéramos decir nosotros, bueno, pero él fue el que no le interesó la progenitura y el otro se aprovechó. Claro que más bien Jacob fue un aprovechado de la debilidad del otro. Y no se debe de actuar así, no debe de ser uno tan audaz para aprovecharse de la flaqueza del otro. Jacob tenía que respetar ya la bendición, prácticamente era para el primogénito. Pero la Biblia nos habla de que sucedió, la cosa se dio. Pero hay algo que es importante señalar, que como esto no le cayó en gracia a Esaú, vemos nosotros que Esaú, hermanos, juró matar entonces a su hermano. Eso es lo que dice el 27:41 en adelante. Dice: cuando solo voy a esperar que muera mi papá, mi padre, y me vengaré de lo que me ha hecho Jacob, perdón. Me vengaré. Y esto fue realmente una decisión que Esaú tomó, que no dejaría de cumplirla, porque estaba terriblemente ofendido con su hermano. Y no era para menos, como decíamos. En este caso, al ver tal situación, que Esaú no estaba hablando en balde, sino que estaba hablando en serio, la Biblia nos habla de que, bueno, con su mamá le dijo: hijo, este hombre te va a matar. Aquí lo que tenemos que hacer es que tú te vayas para mis familiares que están allá en Paran Aram, que tú escapes allá antes que esto suceda. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob tomó el consejo de su mamá y salió y estuvo, hermanos, en el exilio, es decir, allá lejos, diríamos unos 300 kilómetros lejos de ahí donde había sucedido esto, allá en la tierra de sus parientes. Allí estuvo 20 años. En este caso no era una cosa poca, pero el punto es que se le abortó lo que era la venganza que tenía Esaú. Dijo: no, se me fue, se me escapó. Pero vendrá un día, sin duda, haber dicho Esaú, que lograré vengarme de mi hermano. Ahora viene el momento cuando Esaú tiene que regresar, hermano. Esaú, ¿y por qué tenía que regresar? Porque dentro del pacto del Señor las bendiciones estaban a donde Dios les había dicho, que era en Canaán, no era en Parán. Y eso era la razón por la cual Jacob, ya que tenía la progenitura, tenía que regresar, tenía que volver a la tierra donde era la bendición. Y ahora el asunto es que al regresar a Canaán, hermanos, vemos acá algo que, bueno, no esperaba Esaú, más bien Jacob. En este regreso no fue fácil para él. ¿Por qué no fue fácil? Porque, hermanos, había hecho un daño, un gran daño a su hermano. Y claro que su hermano ya había hecho un juramento y sin duda lo iba a cumplir. ¿Y qué mejor hoy que regresa su hermano? Hoy que regresa, entonces viene en este
reencuentro, viene Esaú, hermanos, pensando en este asunto, que cómo se iba a resolver. Y lo que leíamos nosotros acá en estos versículos, ¿verdad? Del 33 en adelante, es que, bueno, empezó, se lo voy a resumir, empezó, bueno, Jacob angustiado, que cómo iba a ser, porque se ha dado cuenta que su hermano viene. Y es ahí donde él toma, diríamos, estrategia como para ver cómo resolvía el problema de su hermano, o cómo resolvía su propio problema. Primeramente envió regalos a su hermano, mandó hombres con regalos, y era un regalo, un presente grande. Luego mandó otro más atrás, y todo eso era como para apaciguar, según Jacob, la ira de su hermano. Pero lo terrible de esto es que, hermanos, hay algo que se le dice a Jacob, y lo que se le dice es que su hermano viene con 400 hombres armados. Y eso no era una cosa para no pensarlo. En este caso vemos que era una confusión. Dijo sin duda a Jacob: soy hombre muerto. Dijo Jacob: aquí no hay para dónde hacerme. Pues cuando uno ha cometido lo incorrecto, pues se dice que lo que se siembra se va a cosechar. En este caso, Jacob estaba consciente que había hecho un gran daño, y ahora se ve envuelto en el problema, luego que han pasado los 20 años. Pero vamos a ver que lo que nos trae esta tarde es que en el versículo, vamos a leer en el versículo número 4 de este capítulo 33, y antes vamos a leer: y puso las siervas, verso 2, y sus niños delante. Aquí está trabajando Jacob delante de Lea y sus niños, y Raquel, y a José el último. Y él pasó, dice, delante de ellos, y vea lo que dice en el verso 3: y se inclinó a tierra, ¿cuánto dice? 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Es decir, esto era una manera como, bueno, encontrarse con su hermano. Él se fue inclinando, inclinando. El inclinarse en el ámbito judío es solo a los reyes. En este caso, Jacob estaba viendo y considerando a su hermano como rey. Y de veras este era su posición, porque ese era el primogénito, no era Jacob, ¿verdad? Ya decíamos que una de las bendiciones era que el primogénito era el jefe de la tribu, el rey de aquella raza. Pero sigue diciendo, mire: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y oraron. Y dice el verso 5: y alzó sus ojos y vio a las mujeres. Y sucesivamente, hermanos, este encuentro no fue como lo pensó Jacob. Este encuentro fue, por ejemplo, en el verso 10 leíamos: y dijo Jacob, ¿verdad? Yo te ruego que hoy que he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Jacob, pues Saúl le dijo no. Y le dice el mismo Jacob a su hermano: yo veo, le dice, en tu rostro a Dios. Veo como que eres un ángel, le dice Jacob a su hermano. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es lo siguiente:
por ejemplo, esto es un mensaje que debe de traernos a nosotros, por supuesto, reflexión. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros estamos en el campo, estamos en la escena, estamos realmente en el ámbito de lo pecaminoso, en el ámbito de las circunstancias que nos atacan en la vida. Y lo que tenemos que hacer, y lo que vemos acá, que la amargura y la venganza, hermanos, había acabado en la vida de Jacob. La amargura, la venganza, había a estas alturas, luego de 20 años, había desaparecido. Ya no era el Jacob aquel que había hecho un juramento que mataría a su hermano. Sin embargo, ahora lo que nosotros vemos acá es a un Esaú, hermanos, liberado de la amargura y de la venganza, liberado de aquello que le habían hecho en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a rescatar de esto para nosotros? En la vida, hermanos, pudieran habernos hecho mucho daño. Eso siempre vamos a tener circunstancias de esas. Nosotros siempre vamos a vernos envueltos en situaciones que no son las situaciones que nosotros esperaríamos a veces de los mismos familiares, a veces de los vecinos, a veces de los compañeros de trabajo, de estudio, a veces de los mismos hermanos de la iglesia. Claro que si yo le pregunto a cualquiera de los que estamos acá, si alguien le ha hecho algo, si alguien le ha dañado, si alguien le ha arrebatado aquello que realmente le pertenecía a usted, imagínese aquellas mujeres que les quitan los maridos, imagínese aquellas personas, o viceversa, o aquellas personas que el jefe los cesa de sus empleos cuando han sido fieles en la empresa, cuando realmente han respondido. Todas esas cosas se dan dentro de la vida cotidiana. Eso no lo podemos evitar. A veces los mismos hijos hacia los padres hacen cosas terribles, o los padres para los hijos hacen cosas que no son las correctas. Y por supuesto eso es suficiente para cargarse de amargura, porque luego de lo que nosotros estamos sensibles para percibir, hermanos, es un espíritu de amargura y de venganza por lo que nos han hecho. Es una cosa bastante difícil para el ser humano, pero por lo menos acá nosotros vemos que aun cuando nosotros tengamos que enfrentar cualquier situación, en Esaú encontramos una palabra, en Esaú encontramos una actitud, hermanos, que nos trae, por supuesto, un buen mensaje a nosotros. El hombre que había hecho un juramento que mataría a su hermano, este hombre lo vemos en este versículo 4, que dice que abrazó a su hermano y lloró con él en su pecho, en sus hombros. Empezaron a llorar los dos. Esto fue un impacto, por supuesto, para Jacob, hermano, porque Jacob no esperaba abrazos. Jacob lo que esperaba era el exterminio con los 400 soldados que traía Esaú. Pero
qué bueno, ¿qué es lo que hace este cambio? Bueno, es que aun cuando en la vida nosotros vamos a tener reveses, lo que debemos de hacer, hermanos, es no cargarnos, no apropiarnos de esos sentimientos negativos que vienen a la vida. Imagínense, por ejemplo, dentro de nuestras iglesias, cuántas personas, yo dije hace un momento, por ejemplo, creyentes que dentro de las mismas iglesias, tanto el uno le es infiel al otro. Eso no es una cosa sencilla. La infidelidad conyugal es una cosa dolorosa, por supuesto, pero ¿cuántos de los que han sido golpeados en esa área, cuántos sea varón o sea mujer, hermanos, viene ese sentimiento de amargura? Y hay personas que se desarrollan en la vida odiando con gran amargura aquellos que le han dañado. Y eso se da, pero lo que nosotros tenemos que aprender esta tarde, tenemos de aprender de Esaú. Esaú siempre dentro de las predicaciones lo hemos puesto como el malo. Siempre lo hemos puesto como el hombre carnal, el hombre desinteresado, el hombre que vendió la progenitura. Pero cada quien tiene un lado y aporta eso que tiene de positivo para nuestra vida. A mí me aporta esto porque, por ejemplo, estoy viendo una virtud de Esaú, del hombre carnal, del hombre que no se esperaba algo, del hombre que no se esperaba un perdón para el que le había ofendido. Aquí vemos, hermanos, un hombre que viene a encontraros, hermano. Usted me dirá, pero es que Jacob estuvo orando y Dios le cambió los planes a Esaú. Puede ser, eso puede ser otro enfoque, pero estamos en el enfoque de la actitud de Esaú. Y esto es un mensaje para mí, no sé si para usted. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, en la vida, hermanos, en la vida nos pueden hacer mucho daño, pero no debemos darle nosotros cabida a la venganza. Lo que tenemos que hacer es perdonar. Imagínense el caso de José. El caso de José, hermanos, ¿qué fue lo que le hicieron sus hermanos, sus propios hermanos? Cualquiera pudo haber dicho, o José mismo pudo haber dicho, esto es imperdonable lo que me han hecho. Esto yo no lo puedo perdonar. Fueron tan crueles mis hermanos que primeramente me asesinaron, porque eso sería lo que sucedió. Lo asesinaron, a él lo tiraron a la cisterna para que ahí se muriera, pero no se murió. Y como vieron que no se murió, una de las cosas crueles que hicieron estos hermanos de José fue venderlo como esclavo. Eso fue, lo hubieran matado mejor en la cisterna. Había sido más suave el dolor para lo que fue José, pero al venderlo como esclavo, le arruinaron su vida, le destruyeron su vida. ¿Por qué? Porque al venderlo como esclavo, José tendría una vida activa en la esclavitud mientras estuviera en condiciones físicas buenas. Porque los esclavos, cuando ya no servían, los tiraban a los leones como la comida de los leones. Los esclavos, cuando ya no servían, el concepto de esclavo en estos tiempos era terrible. El esclavo
era alguien que no tenía horario. El esclavo era alguien que era un objeto para su amo. Eso fue lo que hicieron sus hermanos. Pero es interesante, hermanos, cuando nosotros leemos en el capítulo 45, verso 15 de este mismo Génesis, vemos que cuando los hermanos de José llegaron, hermanos, a Egipto, los hermanos de José, era suficiente para que, José, con el poder que tenía, vengara lo que le habían hecho. Era suficiente que tomara venganza. Era suficiente que dijera a soldados: estos señores que han venido de allá de Canaán, yo quiero que no me los vayan a matar. Yo quiero que me los maten a pausas. Yo quiero que los traten de esta manera. Pero es interesante, hermanos, ver que cuando estos hermanos de José llegan, en lugar de que José tome venganza, hermanos, han pasado también como 20, cerca de 20 años, 30 años de lo que le han hecho a José. Pero José, en ese versículo que leíamos ahí, hermanos, José lo que hace es abrazar y llorar sobre aquellos que le habían hecho mucho daño. José lo que hace es, hermanos, besarlos. José lo que hace es ampliamente ponerse a la disposición de ellos y los trata. No los trata como lo trataron a él. José es alguien que también nos da a nosotros un buen consejo, porque nosotros necesitamos consejo de la palabra. ¿Cuántos creen que necesitamos consejo de la palabra? Necesitamos el consejo de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos en la escena, decíamos. Qué importante mensaje nos da José, que antes, hermanos, de seguir, es decir, a estas alturas, ya José se había sanado su corazón. Ya José, la amargura y todo aquello que como humano pudiera haber tenido sobre sus hermanos, por todo lo que estos le hicieron, José, hermanos, a este tiempo ya no tenía esa amargura, ya no estaba en él esa venganza. Damos un amén, iglesia. Eso también nosotros, por ejemplo, lo vemos en Esteban, en el capítulo número 7 y verso 60. Mire lo que dice este versículo: y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Le dijo Esteban: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A Esteban lo estaban matando, lo estaban lapidando. Pero cuando Esteban está en esta situación, no profiere palabras, hermanos, de odio ni de venganza. Más bien le pide a Dios que perdone a sus verdugos, que perdone a sus verdugos. Esto es interesante, por supuesto. Claro que sí. ¿Y por qué es que José y por qué es que Esaú hace esto? Hermanos, porque es lo conveniente. Porque es lo conveniente. Porque es lo conveniente. En primer lugar, lo conveniente es porque, vamos a ver, porque la falta de perdón, hermanos, te va a traer amargura para toda la vida. Cuando no perdonemos, cuando no tengamos ese corazón que debe de ser perdonador, nosotros nos vamos de las enfermedades más peligrosas y más nocivas para el ser humano, para el cuerpo humano, es la amargura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es la amargura.
Una de las enfermedades, la amargura te va a arruinar tu cuerpo, te va a arruinar tu corazón, te va a arruinar tu funcionamiento de tus arterias, te va a arruinar tu paz. La amargura no nos traerá ningún, eso es veneno, eso es veneno. Yo admiro a Esaú, como decíamos, nunca Esaú ha sido la oveja buena. Siempre dentro de la Biblia lo hemos tenido como la oveja negra. Pero para mí, esta tarde, a mí me da un mensaje. A mí me ayuda esto. Porque muchas veces nosotros, a veces por cosas insignificantes, vivimos amargados con el otro. A veces por cosas, hermanos, risibles, vivimos amargados con el vecino, vivimos amargados con el jefe, vivimos amargados con el que está allá frente guiando las cosas. Vivimos amargados porque no nos dieron lo que nosotros queríamos. Y hay veces que estamos en la iglesia y estamos enfermos, no enfermos de un cáncer, sino enfermos de amargura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Enfermos de amargura. Muchas personas están dentro de las grandes congregaciones haciendo show nada más, llorando pero de mentiras, porque sus corazones están amargados por aquello que le han hecho. Si empezáramos uno por uno a hacer un examen de amargura, yo le aseguro que todos tenemos una cantidad de amargura en nuestros corazones. Le preguntamos a la hermanita, a esta joven que está adelante, usted tiene el sí, tengo una amargura con mi papá, con mi mamá, tengo una amargura con la compañera ahí del privilegio, tengo una amargura ahí con la coordinadora, tengo una amargura con el pastor, tengo una amargura, te vas a morir, porque ese es peor que el cáncer, la amargura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso digo, ¿para qué nos vamos? ¿Por qué no tomar en cuenta el consejo que nos da Dios a través de su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dejar pasar, doblar página y seguir adelante? Eso es lo que hizo Esaú, dobló página. Yo conozco gente cristiana con grandes raíces de amargura. Conozco gente cristiana que ni hay que preguntarle si es un amargado, si de la cara se le ve la amargura. ¿Con quién? A saber. Para amargarse sobran motivos. Y ese es el problema. Y a veces nosotros decimos, fíjese que estoy malo de la salud, fíjese que estoy padeciendo de la cabeza, fíjese que tengo un atarantamiento, fíjese que no puedo caminar, fíjese que los huesos me están dañando, fíjese que el corazón me está fallando, y va al médico y los médicos, hermanos, van a estar inventando, porque hay cosas que no son de médicos. Hay cosas, es como que el médico quiera darle medicina para el que está endemoniado. No puede. Hay cosas que los médicos lo que hacen es sacarle el pisto a la persona. Uno debe de saber cómo está en su corazón. Uno debe de saber cómo se está comportando en la vida. Si nuestra vida está llena de amargura, por eso es que te está fallando los huesos, por eso es que estás engordando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es que ya no puedes ni dormir, no necesitas pastillas, no necesitas médico, lo que necesitas es vomitar la amargura. Eso es lo que necesitamos. Esposos amargados con las mujeres amargadas con sus esposos porque no hacen lo que ellas dicen. Jóvenes, ¿cuántos están amargados con el otro? Yo dije que no hay ninguno de ustedes que no tenga alguna medida de amargura. Y usted, fíjese, porque dentro de las iglesias usted pregunta,
Yo hacía preguntas cuando me congregaba en una iglesia. Yo hacía preguntas y ve qué bonito el culto, ¿ah? Qué bonito predicó el pastor. ¡Ah! Me decían, ¡ah! Ese no sé qué, ¡ah! Ese usted viera. Mire, hermano, yo casi que nunca escuché a alguien de los que yo preguntaba, consultaba, nunca escuché algo positivo, solo amarguras. Alguien entraba con un carrito bonito, miren, a saber qué es lo que anda vendiendo. Eso yo lo escuchaba. Amargados. Esa es la peor enfermedad. La amargura con el maestro de escuela, la amargura con tu vecino, la amargura con tu jefe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero nosotros aprendemos esta tarde que, hermanos, que no debemos de cargarnos con la amargura. Por eso decíamos a manera de tema, decíamos, no te dejes consumir por la amargura de la venganza. No te dejes consumir. Si te han hecho daño, dobla la página. ¿Usted cree que yo ya a tiempo me hubiera muerto, hermano? Si hay padres que con 3 hijos se están muriendo porque no los aguantan, ¿qué diríamos con una iglesia pastoreando tanto rebelde que hay? ¿Qué diríamos? Es para morirse y es para llenarse de amargura. Es decir, amargado con él. Mire aquel, fíjese que anda hablando de mí. Fíjese que aquel. Por ejemplo, yo he escuchado hermanitos que dicen, mire, ese hermano, hermanos servidores, se me han mandado audios. Mire lo que dice de usted este hermano, que yo soy un Vivian para sacar pisto a la gente y que yo nunca pongo un 5. Vos sos el que venís a hacer las cosas acá. Entonces, pero mire cómo exteriorizan la amargura que andan. ¿Con quién? Con su servidor. Por decir algo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, pregúnteme, dígame usted, ¿será que esa gente es saludable? Ahora, por otro lado, ¿será que yo, porque me mandaron ese audio y todo lo que dicen de su servidor, menos mal que no me ponen otra mujer? Pero ¿qué diría si yo agarro en serio eso? Yo me amargo. Un día me recuerdo que agarré a uno de esos hermanos texteros y lo abracé. Yo no tengo que cargarme, andar de archivo tener un archivo una gaveta en el archivo de amargura. No, porque entonces me voy a morir luego. Yo quiero vivir la vida. Yo quiero desarrollarme. Espero no sea ese que usted tira versículos y textos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Ahora, esa persona o esas personas que viven amargadas con el jefe, que viven amargados con hermanos, cualquier situación era suficiente motivo para que Esaú estuviera eternamente amargado. Pero han pasado 20 años. Pero Esaú, hermanos, antes de que él actuara en venganza, lo que leemos ahí es que cuando aquel venía inclinándose, sin duda le dijo: hermano, no te estés inclinando, yo te amo. Y lo abrazó y oraron juntos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oraron juntos. ¿Y qué sería de hermanos de José cuando ve a los hermanos, ve a aquellos campesinones, porque eran campesinos, quizás con sus machetes, sus sombreros, llegaron a Egipto? Mis hermanos, hoy sí, hubiese dicho José, era el segundo faraón. Pero ¿qué es lo que hace Josecito? Los abraza y los besa. Por eso es que esa gente era bendecida.
Pero ahí vienen las amarguras. No hay amarguras, ¿verdad? Más nos vale. Porque el problema es que nos carguemos. Entonces estamos enfermos. Y ahí andamos buscando pastillas y que nos quejamos de una cosa y que nos quejamos de otra cosa. Siempre es necesario. Por ejemplo, yo en algunas veces que oro por alguna persona, lo primero que le pregunto: mire, ¿y usted se lleva bien con sus hijos? ¿Y usted se lleva bien con su esposo? No, que mire, que no sé qué. Pues el mal tuyo es el problema de la amargura. Ese es el problema. Entonces yo le digo: cúrese de la amargura, porque tomo, yo puedo vivir orando todo el día y no le va a funcionar, y ni tampoco le va a funcionar ninguna medicina, porque la amargura, hermanos, es carcome la vida, carcome todas las células, carcome todas las neuronas, carcome todos los tejidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La amargura carcome todo. Que se oiga un poderoso amén. Gracias a Dios que hoy no hay amargados, ¿verdad? Vamos a echarle una miradita. Vamos a empezar por allá. Caritas, ¿verdad? Alegres, por supuesto. Y por este lado, sí. Díganle, mírame. De gozoso, pues. Entonces, estamos diciendo, últimamente, dice, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hay que perdonar? Porque la falta de perdón te va a generar amargura y no vas a vivir bien. No vamos a vivir bien. ¿Por qué hay que perdonar? Porque es mejor tener amigos. Es mejor perdonar para tener amigos. Te hicieron daño, te quitaron la novia, perdoná. Dios te va a dar otra, aunque sea como sea, pero Dios te va a dar otro. Te quitaron el novio, suficiente. No, yo lo voy a matar porque me quitaron mi amor. Déjalo, perdonalo, doblar la página, porque es mejor tener amigos que enemigos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es mejor tener amigos que enemigos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Es mejor. Esa es otra razón por la cual hay que perdonar. Otra razón es porque cuando perdonamos, agradamos a Dios. ¿Cómo se sentiría Dios cuando mira a Esaú con esa actitud? Esaú era un rudo, era un hombre que le gustaba solo el campo. Pero los rudos a veces nos dan mejores mensajes, hermano, y nosotros que a veces nos llevamos de cristianos. Esos rudos que uno dice, este es rudo, usted no entiende nada. Pero mire qué mensaje me está dando a mí este. No había estado. ¿Cuándo voy a ver a este infeliz? Tenía gente a su disposición porque era un hombre rico. Era un hombre que Dios lo había prosperado también, aunque cuando había perdido la progenitura, Dios lo había bendecido. Y podía darse el lujo de llevar guardaespaldas a montones. Pero él ya se había curado de su corazón. Entonces agradamos a Dios. Y un tercer aspecto es que demostramos que somos de Dios. Porque una gente amargada, una gente que vive amargada, mire, hay mujeres en las casas que de largo se les mira la cara. Esposas tienen unas amarguras por cualquier cosa, a veces sencilla. O hombres también. Entonces mostramos que somos de Dios.
¿verdad? Porque eso fue lo que mostró Esteban. Señor, no les tomes en cuenta lo que me están haciendo. Y durmió. La Biblia dice, fíjense que es bien delicado, con lo cual finalizo, hermanos. Dice el libro de San Mateo, porque fíjense que muchas veces nosotros venimos a los cultos, por decir algo. Pero dice el libro de San Mateo, verso 23 del capítulo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te das cuenta que entre tu hermano tienes un problema, deja la ofrenda en el altar y anda a arreglar el problema con el altar para que después des tu ofrenda. A veces uno puede estar en la iglesia día y noche. Uno puede acostumbrarse y decir, esta es la vida cristiana, pero si estás amargado, a nada venís. Si estamos amargados, a nada venís. ¿Por qué? Porque este versículo dice, si cuando vas al culto, lo voy a parafrasear de esta manera, cuando vas al culto, tu primer enemigo es el pastor, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo? Te estás dañando vos mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando vienes al culto, el otro diácono no lo puedes ver. Cuando vienes al culto, a la coordinadora no lo puedes ver, o al coordinador no lo puedes ver, y dices, no tiene sentido que vengas al culto. ¿Qué estoy diciendo? Yo no te estoy corriendo, yo digo que no tiene sentido porque a nada venís. ¿Por qué? Porque tenés amargura. Porque lo que dice acá este versículo de Mateo 5, si vas al culto y vas, no dice al culto, sino vas al templo a dar tu ofrenda, y en el camino te das cuenta que tienes problemas con tu hermano, deja la ofrenda antes de darla y anda a buscar a tu hermano y ponte en paz con tu hermano, y luego trae tu ofrenda. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, y luego traes tu ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos aprender, hermanos. Aquí no se trata de morirse y, hermanos, y cambiarle las patas a la silla, de tanto estar sentados en ella. Aquí se trata, hermanos, de agarrar de lo que Dios nos da. Yo agarro esta palabra. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Yo agarro esta palabra. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Yo agarro esta palabra. Agarre esta palabra. Deje de estar amargado con su vecino. Deje de estar amargado con su jefe. Deje de estar amargado con aquel que lo estafó. Doble la página y siga adelante. No nos dejemos cargar de la amargura y de la venganza. Cierra tus ojos.